¿Qué es lo que observan ahí ustedes con respecto a la velocidad? Es constante. ¿Cómo? Es constante. Está hablando, perdón. Es constante. ¿Cómo podemos decir que la velocidad es constante si la longitud de estos vectores es distinta? Para que sea constante, la longitud de estos vectores tendría que ser lo mismo, es el caso que hemos visto la clase pasada. ¿Los vectores son Este, perpendiculares a la circunferencia, profe? no, Tangentes, perdón. no. A ver, espere. ¿Tienen diferentes direcciones? O sea, la velocidad tiene diferentes direcciones. A ver, hemos dicho, el concepto general es que siempre la velocidad se representa tangente a la trayectoria. Esta es la trayectoria. La dibujamos con línea de trazo, la trayectoria es un movimiento circular. Entonces, en cualquier instante de tiempo, si queremos llamarle a este T1, T2, T3, T4 y T5, en esos instantes de tiempo, la velocidad siempre es como tangente a la trayectoria. Pero el módulo de B1, el módulo de B2, el módulo de B3, el módulo de B4 y el módulo de B5 es distinto. O sea, el módulo de B1 es distinto al módulo de B2, distinto al módulo de B3, distinto al módulo de B4 y distinto al módulo de B5. Entonces, este es un movimiento circular uniformemente como Variado. 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 A diferencia de lo que vimos en la clase anterior, que era un movimiento circular uniforme, en donde el módulo de B1, el módulo de B2, B3 y cualquier módulo de velocidad que tomásemos en cualquier punto de la trayectoria, la longitud de esos vectores iban a ser iguales. Aquí la longitud de este vector, la velocidad me dice que tiene este valor, acá disminuye, aquí se hace más chiquito, aquí se hace más grande. Esto es como si yo tomase un cuerpo con una soga o con una piola y yo hago así, y de repente le hago más rápido, después más despacio, más rápido, más despacio, o sea, hago girar el cuerpo con distintas velocidades, ¿no es cierto? Entonces, este sería un movimiento circular uniformemente variado. Lo que por ahí recién dijeron es de que esto es perpendicular, siempre va a ser perpendicular. Porque si el radio es este, en cualquiera de las situaciones, como este vector es tangente a la circunferencia, cualquier línea que una el punto de contacto con el centro va a hacer que acá haya un ángulo de 90 grados. Entonces, este movimiento circular uniformemente variado, vemos que la dirección, por ahí también no sé quién fue, quién dijo de que la velocidad está cambiando instante a instante su dirección. Correcto. Entonces ya tengo dos observaciones muy importantes. La primera
es que el módulo de la velocidad, o sea, el cuerpo está variando su velocidad a medida que transcurre el tiempo. Está variando su módulo, pero también está variando su dirección permanentemente. Entonces nosotros hemos dicho en el problema de la clase anterior que en el movimiento circular uniforme, cuando la velocidad mantiene su módulo, pero varía su dirección, aparece una aceleración que se llama centrípeta. Pero esa aceleración es debido pura y exclusivamente a un cambio de dirección. Nosotros hemos dicho que una aceleración se puede producir por dos motivos. Por un cambio, la aceleración se puede producir por un cambio en el delta V o por un cambio de dirección. ¿Sí? En cualquier situación. Si yo tengo en una línea recta un móvil que se desplaza y cambia su dirección, no, está siempre en línea recta. Pero cambia su velocidad, si esta es la línea del cuerpo, y pasa de acá con una velocidad V1 y pasa acá con una velocidad V2. El vector V2 es mayor que V1. Hay un delta V. Entonces va a haber una aceleración. ¿Cambia la dirección? No, se mueve en la misma dirección. Entonces la aceleración es debido a un cambio de velocidad. En el movimiento circular uniforme, si este vector V es igual a este vector V, su magnitud, V1, V2, si V2 es igual a V1 en su módulo, implica que tengo una aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio de dirección. ¿Cambió el delta V? ¿El módulo de delta V cambió el delta? No. El delta V no cambió, no hubo un cambio de velocidad, hubo un cambio de la dirección de la velocidad. Ah, bueno, y este caso, y bueno, este caso reúne las dos posibilidades. ¿Por qué? ¿Tengo cambio en el módulo de la velocidad? Sí, porque V1, V2, V3, V4 y V5 no son iguales. ¿Tengo cambio de dirección en todo instante de tiempo? Sí. Entonces, en este caso, se nos va a presentar la situación en que tengamos una aceleración centrípeta y una aceleración tangencial, de la cual nos va a dar una aceleración total. ¿Sí? La aceleración centrípeta va a ser debido a un cambio en la dirección. Y la aceleración tangencial va a ser debido a un cambio en la magnitud de la velocidad. Bueno, esos cambios se van a representar o van a ser expresados por una expresión que dice que la aceleración total es la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. La aceleración tangencial va a tener una dirección que va a ser así. Esta va a ser el vector aceleración tangencial. Y hacia el centro voy a tener la aceleración centrípeta. Quiere decir que como suma de estos dos vectores, ¿sí?, podré tener una aceleración total. Bueno, eso se lo voy a mostrar en un gráfico
mejor del que está hecho acá, pero no lo puedo demostrar analíticamente, porque para demostrarlo analíticamente debo realizar una derivada de un producto. Dejen que busque ahora para proyectarles en el apunte. Movimiento en el plano. Avísenme cuando se vea. Ahí se ve, profe. Bueno, esto es, ya hemos visto la representación de las posiciones en el plano de un punto y cómo se obtiene el vector desplazamiento delta R. Acá tenemos las posiciones entre, o sea, dos posiciones distintas, B2 y B1, y cómo se obtiene el vector delta R. Acá siempre la velocidad es tangente a la trayectoria, siempre. Me voy a cansar de repetirlo, siempre la velocidad es tangente a la trayectoria, por eso la definición. Acá está el ejemplo que si bien está sectorizado, es lo que yo les decía de tomar el vector B en una posición, el vector B' en otra posición y encontrar el delta B. Bueno, el delta B tiene dirección hacia el centro. Y esto es lo que realmente sucede. La aceleración tangencial tiene la dirección del el nombre, ¿no? La aceleración tangencial. Y la aceleración normal hacia el centro de rotación, que forma un ángulo de 90 grados con la tangente. Entonces la aceleración total es la suma del vector aceleración tangencial más la aceleración normal. Esta sería la aceleración total. Acá en el apunte se van a encontrar con toda esta definición, ¿ve? Pero acá tengo la derivada de un producto. Yo lo tengo hecho de otra manera, pero hasta que ustedes no vean derivadas no puedo explicarlo, porque acá hay que trabajar con los vectores unitarios de la velocidad tangencial y de la velocidad normal. Así como tenemos los vectores unitarios I y J, tendremos los vectores unitarios para la aceleración normal y el vector unitario para la velocidad tangencial. Eso lo vamos a dejar de lado porque es bastante complejo explicarlo ahora sin el conocimiento de la derivada de un producto. Y a ver por acá si tengo un dibujo. Acá tengo otro dibujo de lo que veíamos la clase pasada. Esto es lo que vimos con la relación de los triángulos, el arco y la cuerda, y decíamos que estos dos triángulos eran semejantes. Esto lo vimos en la clase anterior, para encontrar que la aceleración es b cuadrado sobre r. Y aquí está lo que recién les explicaba. Cuando el cuerpo se mueve con velocidad variable, voy a tener una aceleración tangencial y una aceleración normal. Por lo tanto, Profe, sí, una aceleración normal sería lo mismo que una centrípeta, ¿no? Son dos formas de sí, decirle. Ah, sí, exactamente. Aceleración normal o centrípeta. Por eso está dibujado de esta manera, ¿no?
en las bibliografías, depende cuál utilice. Yo, como le digo, para editar el apunte, para no estar cambiando la edición de los gráficos, es indistinto llamarlo aceleración normal o centrípeta. Pero para poder demostrar que la aceleración total, acá yo tendría que componer estos dos vectores para encontrar que la aceleración total es la suma por Pitágoras de la aceleración centrípeta o normal al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Por eso en nuestros apuntes, en el apunte de ustedes, perdón, ahí me gustaría que coloquen a partir en un renglón que queda una nota que diga que queda pendiente la demostración de la aceleración total como la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. ¿Sí? Que quede pendiente eso en el apunte. ¿Qué otro dibujo teníamos? No, hasta ahí nomás se termina. ¿Se entiende la situación? Porque nosotros acá tendríamos que aplicar la derivada para explicar eso, tendríamos que explicar la derivada de un producto. Y no lo podemos hacer. Bueno, entonces, para concluir este concepto, en un movimiento circular uniforme en el cual la velocidad está variando instante a instante, estos cambios de velocidad me van a representar o van a hacer que tenga una aceleración tangencial. ¿Sí? Es decir, en la dirección tangente a la trayectoria voy a tener un vector que va a representar esa aceleración tangencial. Pero, debido al cambio de dirección, el cambio de dirección origina una aceleración centrípeta, ¿sí? Hacia el centro de rotación. La aceleración total en un movimiento circular uniformemente variado es la combinación o la resultante, llamémosle así, más propio expresado correctamente. La aceleración total es la suma de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado, su raíz cuadrada, o elevado a la 1/2. Exactamente lo mismo. Estos conceptos tienen que estar claros porque ustedes hablan de aceleración y lo primero que piensan es en un cambio de velocidad. Y se pierden cuando tienen que explicar que un cambio de dirección también es una aceleración. Ahora, en un movimiento cualquiera en el plano, si esto viene así y acá hay una curva, si eso fuese una trayectoria, ¿sí? Supongamos que esto sea una carretera, ¿no? Una pista o cualquier situación de un vehículo. Vamos a dibujar acá un vehículo así, la ruedita, visto con una vista superior. Y acá, ¿qué pasó acá? Tuvo un cambio de dirección. Ah, ¿y esto tiene un centro de curvatura? Sí. Sí, Y sí, bueno, yo podría decir que, por ejemplo, que no será tan idéntico, ¿no? Si lo hacemos así.
no sé, por ejemplo, el centro de curvatura está acá, que esto tenga un radio R, ¿no es cierto? Y bueno, supongamos que la ruta, por decirle así, está diseñada para que, no sé, aquellos que manejan sabrán que hay curvas que se pueden tomar a cierta velocidad, y si yo acá vengo a 130, acá, a partir de acá, ya tengo que disminuir la velocidad, pues no puedo doblar a 130. Entonces voy a tener un cambio de velocidad que voy a tener que ir a 90 para tomar esta curva. ¿Sí? Por eso cuando hay curvas tan pronunciadas a 90 grados, ¿no? Hay un cartel en la ruta que dice curva peligrosa, ¿no? O hay una señalización que indica que es una curva a 90 grados. Entonces, acá este cuerpo va a estar sometido, ¿sí? El vehículo y por ende sus ocupantes van a estar sometidos a una aceleración no solo tangencial, sino centrípeta, porque tengo un cambio de velocidad, una desaceleración, pero también a partir de acá empiezo a tener un cambio, una aceleración que es en la dirección, vamos a poner así voy a tener una aceleración centrípeta, y en la dirección, si esta es si dibujamos, a ver, con rojo, ¿dónde está el marcador rojo? Si esta es la línea media, en la línea media acá voy a tener, ¿sí? La dirección de la velocidad, entonces acá voy a tener, vamos a poner así, la aceleración tangencial. ¿Sí? Y bueno, este es porque es un ejemplo de una parte recta con una parte curva, pero si la trayectoria del camino es sinuoso, y bueno, cada uno de estos tendrá su radio de curvatura. ¿Han visto las butacas de los autos de carrera? ¿Qué tienen aquí en los costados, en los laterales? Como unas paredes para que no nos deslizamos Para hacia los que, costados. claro. Y el cinturón los cubre, los toma por acá, ¿no es cierto? Al medio, el cuerpo. No es una fajita así. ¿Eh? En los Fórmula 1, bueno, Fórmula 1 y cualquier otro tipo de categoría, el cinturón le toma el cuerpo por el centro, en la cintura, la butaca lo contiene en los costados, y alguno que haya visto carreras de Fórmula 1 habrá visto cuando ponen la imagen de los cambios de G, los cambios de gravedad a los que está sometido el vehículo, el piloto sobre todo, porque hay curvas en las cuales se toman a curvas de 200 kilómetros por hora. ¿Sí? Por supuesto que no son curvas tan cerradas, pero son curvas de alta velocidad. Y bueno, ahí están sometidos a aceleraciones. Bueno, entonces nos tiene que quedar claro el concepto, que un cambio de dirección también produce una aceleración. El cambio de dirección se manifiesta, pone de manifiesto una aceleración centrípeta, y un cambio de magnitud en la velocidad produce una aceleración o nos da una aceleración tangencial. ¿Sí? Y que
como hemos visto en las gráficas que hemos hecho, de que no hay una relación, una íntima relación entre lo que es el delta V con la aceleración, como lo hemos representado para los distintos casos. El tiro vertical, la caída libre, el movimiento en el plano. O sea, en el tiro vertical el cuerpo varía su velocidad desde la base hacia arriba, que va disminuyendo la velocidad, pero la aceleración está en sentido contrario. Bueno, muchas veces ustedes confunden de que siempre la aceleración tiene que tener como la definición de la aceleración es delta V sobre delta T. Siempre dicen, no, la aceleración tiene que tener el sentido del delta V. Y no siempre es así. No hay una correlación. O sea, que la aceleración tenga el sentido delta V. Ahora, si yo hago el delta V como corresponde, velocidad final menos velocidad inicial, es así, con su signo, ¿sí? Nos va a dar la relación. Pero no siempre, ahí está puesto en el dibujo que hemos hecho del tiro del proyectil, la aceleración de la gravedad siempre está en el eje Y, y la posición de la velocidad en la trayectoria, en cualquier punto, no siempre es en la dirección final, ¿no es cierto?, en la misma dirección que la aceleración. Bueno, entendido esto y habiendo dejado ustedes la nota que diga que a posteriori se va a demostrar la relación de que la aceleración total es la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial, centrípeta o normal, para hacer la aclaración. Otro de los movimientos que tenemos que realizar el estudio y entender qué es lo que sucede. En alguna oportunidad hemos hecho o nombrado el ejemplo de decir cuántas veces estoy sentado en un vehículo y veo, esto se da por ejemplo cuando ustedes están en una plataforma en la terminal de ómnibus, están en un micro y ven uno que está al costado y ustedes tienen la sensación de que se están moviendo y no saben si realmente se están moviendo ustedes, entonces ¿qué hacen? Inmediatamente o instintivamente, ¿qué es lo que hacen? Buscan ¿qué? Otro punto de referencia. Otro punto de referencia para ver si soy yo el que estoy en ese vehículo, el que me se está desplazando, o es otro, pero no es que nosotros lo hacemos pensando en estos conceptos, sino que instintivamente nosotros giramos nuestra cabeza y buscamos un punto fijo para ver quién se está moviendo. Lo pongo como ejemplo de los dos colectivos a la par en una plataforma, como puede ser un auto con un vehículo a la par, que estando en reposo, uno se empieza a mover y el otro y no sabe quién se está moviendo. Eso se llama movimiento relativo. Entonces, si suponemos esos dos vehículos que están a la par, o nosotros nos quedamos con una plataforma, una sola plataforma, llamémosle plataforma a un vehículo, y yo estoy en un punto fijo fuera de ese colectivo y veo que una persona
camina desde el frente del colectivo hacia el final, ¿sí? Pues estoy despidiendo, supónganse, a un familiar y veo que sube al colectivo y mientras el colectivo está haciendo marcha atrás para irse, nuestro familiar se desplaza desde el frente del colectivo hacia el final. Entonces, la pregunta que nos hacemos es cómo haríamos nosotros que estamos en un referencial fijo, estamos abajo en la plataforma de la terminal, que hiciéramos representar o ver cómo calcular la velocidad de desplazamiento de ese familiar que se está desplazando en el colectivo, que a la vez se está moviendo, y decir, bueno, la velocidad de esa persona y su aceleración corresponden a tal o cual magnitud. Tenemos que demostrarlo. Eso como título lleva lo que vamos a ver ahora, que se llama velocidad y aceleración relativa. Entonces, vamos a hacer una gráfica en donde representemos los ejes de referencia solidarios a la plataforma que está fija, ya al colectivo, llamémosle, al observador y a la persona que se está desplazando, para ver desde un observador cómo tendríamos que determinar esa velocidad de desplazamiento y su aceleración. Entonces, yo diría que vamos a considerar la relación entre la velocidad de un objeto que va a estar marcado por un referencial, yo le he llamado S, y esa misma velocidad del objeto, pero determinada por un observador S', o sea que está en movimiento con respecto al primero, pero lo hace con una velocidad constante, a la cual le he llamado U. Entonces voy a graficar esas dos situaciones, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo. A este referencial le voy a llamar S. Y voy a tomar otro X', Y', y este le voy a llamar, dice, O', y este que se está desplazando a una velocidad U.
Este es el punto A. El punto A. Coincidente con el A'. Este le llamo U por T. Este es el punto A'. Punto B. Eso. Eso prima. ¿Se ve bien el dibujo? Sí, profe. Bueno. Ah, este es el opening. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. En el apunte lo tienen igual, ahora lo vamos a explicar. A este pónganle T igual 0 y a este T igual T, un instante posterior, ¿no?
Avísenme cuando ya lo hayan terminado. Listo, profe. Bueno. Yo quiero que se entienda conceptualmente esto y después escriban lo que yo les voy a dictar. Porque esto, a pesar de ser un tema sencillo, lo confunden tanto al momento de explicarlo, siendo algo sencillo, que se complican. Entonces, vamos a genéricamente explicar qué es lo que significan estos referenciales. Perdón, acá no le puse, ¿no? Y después hacer una pequeña escritura resumida para que quede bien claro el concepto de lo que es una velocidad relativa. Acá lo que tenemos es que nosotros estamos en presencia de dos referenciales, el O y el O'. Pero fíjense que el O' sería la plataforma o el colectivo que se está desplazando con una velocidad U, que le vamos a poner U igual constante. Esa es una aclaración importante. O sea, la velocidad de desplazamiento de el referencial S', referencial S', se mueve con velocidad U constante. Entonces, si considero un instante t igual 0, ¿sí? Una persona se encuentra en un punto A', que es coincidente en el tiempo t igual 0 para el referencial o sea, el referencial S, perdón, el punto es A. Y para el referencial S' es A'. Pero, ¿qué pasa? Al cabo de un determinado tiempo, t igual t, hay un desplazamiento de la persona o del cuerpo del punto A al punto B. Pero ¿qué ha pasado? Para un determinado referencial, para el S, el punto A ahora se encuentra en A', a una distancia U por T. Velocidad por tiempo es el desplazamiento que tuvo el referencial. Este referencial que está puesto acá, Y' y X', en realidad tendrían que estar superpuestos acá, pero no puedo dibujar sobre un mismo eje los dos con los colores distintos porque se mezclarían, entonces los confundiría. Está claro entonces que para el referencial S, ahora el punto A' está desplazado una distancia U por T, que es esta distancia a la que se ha desplazado la plataforma. Y si esa persona o ese cuerpo se mueve a una posición B, el desplazamiento que hubo respecto al eje, al referencial S, fue la distancia R, que es el vector que une A con B. Pero para el referencial móvil es la distancia de A' hacia B, que es el R'. ¿Se entiende cómo
nosotros hemos encontrado los desplazamientos con respecto a un referencial fijo y con respecto a un referencial móvil, que es el S'. ¿Sí? Entonces, la pregunta ahora es cómo vamos a determinar las velocidades respecto a un referencial u a otro y ver qué pasa con las aceleraciones, si las hay o no. ¿Se entiende? Esto es lo que se denomina movimiento relativo. Repito, estamos observando una plataforma móvil, ¿sí?, y un cuerpo que se desplaza, o un objeto que se desplaza desde un punto a otro a medida que esa plataforma se está desplazando. Entonces, vamos a escribir lo siguiente, que inicialmente la posición de una partícula está dada por el punto A para el referencial S y por A' para el referencial en S'. Fíjense, ahora, al transcurrir el tiempo, desde t igual 0 a t igual t, el segundo referencial, o sea, S', se ha desplazado una distancia U por T. El cuerpo cambia su posición de A hacia B. Por lo tanto, el desplazamiento visto desde el referencial S es el vector R. Y el desplazamiento en el referencial de S' es R'. Pero ¿cómo son los desplazamientos R y R'? Ahí podemos escribir que el desplazamiento R es distinto de R'. ¿Por qué? Porque el punto de referencia, o sea, el A', se desplazó una distancia U por T. Entonces, nosotros podemos escribir que el vector, que el desplazamiento R, aquí es igual a R', más U por T. Ahora, derivando respecto del tiempo, me queda la derivada de R respecto de T, es la derivada de R' respecto de T, más la derivada respecto de T de U por T. Esto va a ser igual a la derivada de R' respecto a T más la derivada más U, perdón. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante acá, U es constante. Entonces la constante por la derivada de T respecto de T es 1. Entonces me queda U.
¿Y qué es lo que es la derivada de R respecto de T? Es la velocidad. La velocidad en el referencial S. Y la derivada de R' respecto de T, ¿qué es lo que es? B'. La velocidad en el referencial S'. Entonces podemos escribir que B es igual a B' más U. O sea, desde el referencial S, la velocidad que lleva el cuerpo para pasar de A a B es B', la velocidad en el referencial móvil, más la velocidad a la que se mueve el referencial. Esto es una suma, perdón, póngalo así, ¿no? Es una suma vectorial. Y voy a borrar el gráfico, ¿no? Un poquito. Ya lo puedo borrar, ¿no? Vamos a escribir acá lo siguiente. Si yo sé que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, si yo pongo la derivada de B respecto de T igual a la derivada de B' respecto de A, de T, perdón, más la derivada de U respecto de T, la derivada de B respecto de T es A, y la derivada de B' respecto de T es A', más la derivada de una constante es 0. Conclusión, la aceleración en ambos referenciales, ¿cómo son? Igual. Iguales. Iguales. Esto, si quieren, acá la derivada de una constante es 0. Entonces, como conclusión, las aceleraciones son iguales A y A'. Pues acá podrían poner la derivada de U respecto de T es igual a 0. Por eso he puesto el 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Entonces fíjense que hasta el momento